Bueno, y bien, Eduardo, esta presentación que voy a compartir contigo corresponde a la del ciclo 20, en donde voy a darte la presentación servilleta. Y para esto quiero que, bueno, primero visualicemos juntos que la representación de estas líneas que se ven en esta presentación, pues habla precisamente de las eras económicas. Y estas eras económicas pues precisamente comienzan con la primera, que pues esta era fue conocida como la era agrícola, ¿sí? Y en esta era agrícola duró aproximadamente unos 10,000 años. En ese tiempo quienes tenían obviamente el dinero pues eran los que tenían las tierras. ¿Y quiénes eran las personas que tenían las tierras? Pues eran los que en ese tiempo eran los del clero y los reyes. Posteriormente a esta era de agrícola viene la era industrial, que está representada en esta onda también. Y en esta era industrial, quien tenía en ese tiempo el dinero, pues era quien ya tenía las fábricas y pues tenían los medios de producción. En este tiempo de la era industrial, pues quizá no pasaba mucho, no había ningún problema porque quien estaba haciendo o estudiaba para poder generar un empleo durante este medio industrial, pues no había ningún problema porque vamos a poner un ejemplo aquí, que en ese tiempo pues eran muchos los que aportaban para la jubilación, ¿sí? Aquí tenían muchas aportaciones. Y estos quienes estaban en esa aportación, pues no había ningún problema porque eran muchos los que aportaban y eran pocos los que se estaban jubilando. Pero ¿qué pasó? Que en base a esto hubo un deceso de económico precisamente y aquí la economía se va hacia abajo y entonces, bueno, ahora quien ya hace esta parte del estudiar, consigue tu trabajo y genera un buen empleo y después jubílate, pues bueno, ya no está dando resultado porque hoy en día, bueno, pues son pocos los que aportan y son muchos los que se quieren jubilar. Entonces, pues este proceso se vino abajo porque ahora ya nos damos cuenta que ya no existen pensiones. Y entonces estas pensiones se fueron porque ahora, hoy en día, pues ya solamente es lo que generas en tu contrato y que ahora solamente es por contrato y ya no, bueno, esta era industrial ya no está funcionando. Pero en base a esta era, después quiero que veas aquí a través de un zoom, ¿sí? En donde, bueno, después aparece la era de información, que es en la que yo me voy a enfocar y vamos a hablar. Pero quiero que hagas un zoom en esta línea, que aproximadamente sería esta misma curva de acá, y que estamos hablando que ahora aquí voy a explicarte qué pasó durante lo que fue la era industrial y la era informática o de información, que empezaron a surgir las muy conocidas o llamadas franquicias. En ese tiempo, en las franquicias, bueno, pues se hacía totalmente una venta del 100%. Y posterior a estas, bueno, pues se inician las de multinivel. Y este sistema de multinivel, pues hacía el 20% de red y el 80% lo generaba en venta. ¿Y qué pasa después de esta modelo de negocio? Pues ahora lo que pasa es que ingresa o vienen independientemente de estos modelos de negocio, pues reaparece lo que es, o aparece mejor dicho, lo que es el network marketing. Y aquí el network marketing, bueno, pues es un modelo de negocio en donde la conexión de este principio es hacer el 80% de red y el 20% únicamente de venta. Entonces, ¿qué pasa acá? Es como ponerte un ejemplo que la conexión de negocio se hace entre la red y de una persona sin tener que estar ahí. Es un ejemplo, por ponerte un ejemplo, está Uber, ¿no? En donde, bueno, pues te prestan un servicio y tú por adquirir ese servicio, pues ahora lo que hacen es que comunican este sistema con la persona que se encuentra en X lugar a través de una comunicación de red y entonces ya se está generando precisamente pues esa conexión y por eso es que la era informática pues es la que está beneficiando un poco más ahora en día. Para esto quiero mostrarte en este otro
parte de la presentación es que existe el cuadrante del flujo de dinero en donde está representado por 4 cuadrantes, en donde el primero, bueno, pues está representado por el empleado, por el autoempleado, por el dueño del negocio y el inversionista. ¿Qué pasa acá? Que normalmente nos damos cuenta que solamente el 75% de la población está limitado a estar en un empleo, que el 20% de la población ya genera un autoempleo y el 4% de la población es el dueño de su negocio y el 1% de la población pues son inversionistas. Pero aquí, ¿qué pasa o cómo se mueve aquí la función del dinero? Pues quiere decir que aquí el 75% del dinero lo tiene el inversionista, que el 20% del dinero lo tiene precisamente el dueño del negocio, que el 4% de dinero lo tiene el autoempleado y bueno, pues tristemente solamente el 1% del dinero lo tiene el empleado. Y bueno, para que quede más explicado, bueno, pues te voy a dar la explicación desglosada del por qué esta situación, porque normalmente el empleado, bueno, pues intercambia tiempo por dinero. ¿Por qué lo digo así? Porque, pues bueno, trabaja normalmente 8 horas por 5 días que tiene la semana. Entonces, prácticamente estaría generando, pues, 40 días de trabajo, ¿sí? Y estos 40 días de trabajo por 50 semanas, que equivalen precisamente a un año, pues estaría generando un total de 20,000, de 2,000, perdón, 2,000 horas hombre, que si lo desglosamos o desglosamos estas 2,000 horas, hombre, por 30 años, que es lo que tiene que trabajar, pues estaría trabajando 60,000 horas, hombre, por sí solo. Que es más fácil que pase de este cuadrante a este otro cuadrante, porque bueno, ¿qué va a hacer con lo que genera de esa inversión o de las 60,000 horas, hombre, que él está generando? Entonces, después de que deja de ser empleado, pasa a ser autoempleado, pero ahora sigue intercambiando su tiempo por empleo, por dinero. ¿Por qué? Porque ahora va a generar menos o va a tener menos tiempo, va a tener más riesgos, más gastos y bueno, pues se va a volver esclavo de su empleo. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que bueno, pues podrá tener un ingreso, pero va a generar gastos, va a tener un ingreso, pero va a generar gastos, y va a tener un ingreso, pero va a generar gastos. Entonces, simplificándotelo aquí así, quiere decir que sí va a tener un ingreso total, pero va a tener gastos. Entonces, en esta baja de gastos que tiene que implementar para poder seguir invirtiendo, pues prácticamente siempre va a tener una función de un ingreso lineal y bueno, pues esto se va a ir hasta el infinito. ¿Qué pasa de los del lado del cuadrante azul? Pues el dueño y el inversionista quizás el dueño en su caso, se maneja a través de un centro que es equivalente a él, pero trabaja con un sistema, trabaja con un producto y trabaja con un equipo. ¿Y qué pasa? Que el conjunto de estas tres posibilidades basadas en él, pues lo que va a hacer es que lo único que tiene que implementar es ir, ¿sí? Tras 100 personas, y esas 100 personas que equivalen, las va a conseguir quizás en una hora, ¿sí? Porque va a invertir una hora para poder dedicarse a buscar esas 100 personas. Ahora esas 100 personas por una hora, pues ya estamos haciendo precisamente 100 horas hombre, que equivalen a 5 días, estaría haciendo por sí solo 500 horas hombre. Y esas 500 horas hombre por 50 semanas, que equivale a un año, pues estaría generando 25,000 horas hombre, que lo puede equivaler o hacer en 3 o 5 años, en este caso lo vamos a poner en 3 años, por sí solo estaría realizando 75,000 horas hombre. Es decir, que al inicio quizá se va a ver en la facilidad de trabajar de 3 a 5 o hasta 7 años, pero ven las horas que va a trabajar por sí solo, pero no solo en su negocio, sino apalancándose de un equipo completo.
contra las 60,000 horas que trabaja un empleado solo, pues la verdad sí es una gran diferencia. ¿Qué pasa en el caso del dueño o del inversionista? Aquí pasa que probablemente el inversionista va a generar un ingreso económico pequeño, pero de ahí lo va a ir acrecentando y su dinero va a ir creciendo en base a lo que va a ir a invertir. Es real que al inicio probablemente no tenga o sus ganancias sean muy pocas y va a generar gastos porque tiene que volver a invertir y sus ganancias vuelven a ser pocas y tiene que volver a generar gastos, pero ¿qué va a pasar? Que cuando menos se lo espere va a empezar a tener un ingreso económico y su dinero se va a ir con un ingreso residual. Entonces es más fácil pasar del dueño al inversionista o ser el dueño de tu negocio o ser el inversionista porque es la más probabilidad de generar un ingreso y bueno, pues encontrar una libertad financiera. Y esto te voy a explicar el por qué se da esta situación. Porque normalmente nosotros recibimos una educación académica, ¿sí? Y que para pasar esa educación académica, pues tenemos que pasar 6 años estudiando primaria, 9 años secundaria, 12 años bachillerato, 17 años licenciatura y 19 años en caso de una maestría. ¿Y qué sucede aquí? Que bueno, en este caso, pues tú generas únicamente en tu primer mes una ganancia, en mi caso que es una licenciatura, y bueno, pues generas por sí solo unos 17,000 pesos al mes. Y bueno, en ese tiempo yo pensaba que esta era pues la zona del éxito, porque creía que ya lo tenía todo. Pero ¿qué pasa? Que bueno, cuando uno incrementa la inteligencia emocional basada en lecturas de libros, y bueno, te estoy hablando de que esta lectura de libros podrían ser que se canalicen de 5 o 6 años, de 5 a 6 libros en un año, leyendo o teniendo el desarrollo de libros de desarrollo humano, de inteligencia emocional, de desarrollo personal, de inteligencia financiera y bueno, también de desarrollo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando desarrollamos los dos hemisferios que te muestro acá, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pues normalmente en las escuelas con una inteligencia académica solamente desarrollamos el hemisferio izquierdo porque solamente se trabaja a nivel de lo lógico, de lo matemático y de lo analítico. Pero nos olvidamos de trabajar el hemisferio derecho, que pues bueno, de este lado se desprenden lo que es los sueños, las emociones y la creatividad. Entonces es muy indispensable que en la conjunción de estos dos hemisferios, trabajando por sí solos junto con la inteligencia académica, pues yo tengo un amigo que tan solo estudiando secundaria y haber leído 6 libros en tan solo un año, pues ya lo que equivalía precisamente a su ganancia, pues había hecho un equivalente de 54,000 pesos contra los 17,000 que yo había generado, pues imagínate que fue pues realmente estar en la zona del éxito. Pero para que esto exista, pues requiere haber la habilidad de los dos conjuntos o conjunción de estos dos hemisferios para poder llegar, pues precisamente a estar o analizar este emprendimiento que por lógica, bueno, pues está mucho mejor monetariamente. ¿Y qué pasa aquí? Que pues bueno, cualquier modelo de negocio siempre va a ser medible a través de cuánto dinero se pueda ganar a través de este negocio. Entonces, en este negocio que yo te estoy explicando, puede ser que quizás en el tu primer ingreso sea, o el ingreso que se haya generado en base a no tener ese desarrollo de esa inteligencia emocional, es que, bueno, pues que aquí hay un déficit mental, ¿sí? Y esto se va a multiplicar y tu ingreso pues será económico y será pues redituable en base a lo que tú tienes en conocimiento. Podrás generar si acaso unos 17,000 pesos o incluso hasta unos 20,000 pesos, pero ese sería el tope nada más de un ingreso lineal. Pero ¿qué pasa cuando dependes de tu ingreso? Pues aquí obviamente
pues en la conjunción de los dos hemisferios que te comentaba, más la actitud dependerá de ti y esto crecerá depende de cómo tú lo quieras. Esto puede ser generar unos 3, 5, hasta 7 años, pero tu crecimiento siempre va a ser con un ingreso en base a lo que tú quieras hacerlo. O sea, esto depende mucho de la actitud de cada quien y pues para esto, bueno, pues es muy importante siempre tenerla ampliada. Y bueno, pues quiero compartir contigo que existe una dinámica de la riqueza y bueno, para esto quiero mostrarte precisamente este modelo que se encuentra acá, en donde pues esta dinámica, te quiero mostrar que aquí, por ejemplo, está un profesional, puede ser, no sé, un médico, puede ser un contador, puede ser, si tú quieres, un enfermero, o sea, pongámosle la profesión que determine. Y pues lo ves con una trampa y estas maripositas. ¿Qué pasa en esta situación? Vamos a poner como ejemplo que estas mariposas son equivalentes al dinero y la trampa, bueno, pues es precisamente la facilidad de poder ir tras ese dinero. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este personaje tiene una licenciatura? Vamos a ver que aquí su trampa es una licenciatura. Aún así, teniendo una profesión y un grado de esta altura, tiene que andar detrás de las mariposas. Y si desea un incremento económico, bueno, pues tendría que estudiar para esto una maestría. Y si desea tener, pues, un incremento más grande económicamente, pues desea tener, pues, un doctorado. Y si quiere ir por más dinero, pues entonces tendrá que estudiar, pues, una licenciatura, maestría, doctorado o incluso una especialidad, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, pues es que normalmente no nos percatamos que riqueza es igual a valor por apalancamiento. Y riqueza me estoy refiriendo a que estamos hablando que rico en vida sería tener amigos, familia, principios, fraternidad. Entonces, normalmente, bueno, cuando nuestro nivel de riqueza es proporcional a lo que nosotros tenemos en nuestra mente, pues bueno, pues prácticamente se va a ir basado en un crecimiento económico increíble. Y bueno, porque muchas personas tienen la idea de que riqueza solamente es dinero y nosotros estamos hablando de que riqueza son principios, son valores. Entonces, si tu nivel de riqueza crecido en base a tu educación emocional está elevado, por ende, pues bueno, la riqueza nos va a llegar porque es compensado el nivel de riqueza en base a lo que ingresa a tu bolsillo. Pero ¿qué pasa? Que a medida de que, por ejemplo, este médico o este abogado solamente está pensando en el dinero, pues probablemente va a tener un golpe de suerte y va a crecer y va a crecer y va a crecer y ese nivel de riqueza, bueno, de económico se va a ir para arriba. Pero si su nivel de riqueza, que nos referimos que son valores, son fraternidad, son amigos, son principios, no está totalmente equilibrado, bueno, pues esto se va a venir abajo. Y bueno, ¿en qué lo derrochan? Derrochan el dinero en mujeres, en vicios y bueno, en otras cosas que no tienen beneficio alguno. Entonces, para esto, gracias a este modelo al que yo te estoy invitando a ser parte, pues aquí puedes tú encontrar una entrada extra de dinero, ofrecemos una libertad financiera, tener un negocio propio, disfrutar de más tiempo libre, un desarrollo personal, ayudar a otros, conocer nueva gente, un plan de retiro y dejar una herencia. Sobre todo, bueno, porque primero vamos a empezar a edificar lo que es tu parte del ser, tu parte interior, y es como si estuvieras formando este hermoso jardín para que después las mariposas vengan hacia ti y no andar como este profesional detrás de esas mariposas. ¿Por qué? Porque nos vamos a apalancar precisamente de un sistema y un sistema que pues él no conoce. Y bueno, para esto, bueno, para este efecto, pues voy a explicarte esta secuencia causal del éxito. Entonces, ¿qué se obtiene a lo largo de nuestra vida? Pues esto está formado que para que existiera este arbolito, pues primeramente tuvo que haber generado una semilla y después de la semilla, bueno, pues se vino la raíz, después de la raíz se generó un tronco y después del tronco las ramitas y después de las ramitas las hojitas. Y por lo tanto, bueno, pues los frutos. Pero todo esto se basa, o este crecimiento se basa, o esta secuencia de causal del éxito se va a basar en base a la información que llega a tu vida y esa información te va a generar pensamientos y esos pensamientos te van a generar pues ideas y esas ideas te va a generar sentimientos
y esos sentimientos te van a generar emociones. Y esas emociones va a generar que tú tengas relaciones diferentes con personas diferentes, por lo cual te va a llegar a accionar y es como vas a ver los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Pues los frutos precisamente de haber hecho esa edificación completamente. Para esto, bueno, pues esos frutos que empiezan a llegar a tu vida, pues tienen precisamente esa secuencia causal del éxito. Entonces, ya sabemos que ese efecto causal del éxito se basa en la información, a los pensamientos, a las ideas, a tus sentimientos, a las relaciones, a las emociones, a las relaciones de personas que te generan esa actitud y por lo tanto vas a accionar y bueno, pues vas a observar que hay resultados. Y para esto, bueno, el enfoque del proyecto en donde tú te vas a tener un resultado, pues es precisamente saber que se requiere hacer modificaciones. Y quiero explicarte que normalmente la mayoría de la población o de la población quiere solamente tener, y bueno, estamos hablando que existe el 75% de estas personas que solamente se quejan, critican, condenan, y es decir, se la pasan hablando de situaciones, por decírtelo así, comen gente. Y la gente que se encarga del hacer, bueno, pues son el 20% de la población. Es decir, que solamente hablan de situaciones, hablan de política, hablan de lo que ven en la televisión, habla de lo que ven en el periódico y de lo que la gente cuenta. Y entonces la mayoría de personas que se encuentran trabajando en el ser solamente son el 5%, pero estas personas que se encuentran trabajando en el ser, pues están hablando de ideas precisamente, y de ideas que van a hacer o que van a tener que primero implementar y acrecentar su ser para después hacer y finalmente tener. Y esto pues es bueno, este es el enfoque que te ayuda precisamente en ese proyecto para poder obtener los resultados extraordinarios. Y esto es lo que precisamente te ofrece esta empresa que es 100% mexicana y pues bueno, tenemos tecnología avanzada, las certificaciones de calidad que existen también dentro de este proyecto, tienen respaldo científico, bueno, pues como te das cuenta también tienen, o hablamos de temas como antioxidantes de la nutrición y bueno, pues tienen también certificaciones de no droga, no doping. Es una empresa realmente confiable porque está avalada por el Instituto Louis Pasteur. Hablamos de que tenemos reconocimiento internacional, liderazgo internacional y sobre todo, bueno, pues hay un respaldo. Y bueno, para eso quiero invitarte que por medio de YouTube pues entres precisamente a ver lo que es el RAIS del ascenso del emprendedor. No dura mucho tiempo para que tú, bueno, pues te des cuenta de lo que quiero compartir contigo. Y bueno, invitarte a descargar una aplicación que se llama eVox, en donde podrás ver y escuchar, perdón, audios que te van a hablar sobre emprendimiento y liderazgo. Entonces, pues esta es la presentación que quería compartir contigo. Muchas gracias por escucharme y bueno, nos vemos en otro momento.